Hola, queridas amigas y amigos del canal Dalom, bienvenidos a una nueva reflexión. Esta vez un poquito más formal, porque suelo hacer estas reflexiones, ustedes saben, en Valparaíso, en los cerros, frente al mar, pero bueno, ahora he querido hacerla aquí en mi oficina. Y esta, como ustedes ven a mi espalda, es una reflexión dieciochera, ¿no? Para los que no sean chilenos y no conozcan bien la realidad chilena, estamos en el mes de la patria, septiembre, y el 18 de septiembre se celebra prácticamente la independencia del país, ¿no? Las fiestas patrias. Por eso vamos a hacer una reflexión dieciochera, aunque va a ser, digamos, las fiestas patrias chilenas va a ser una excusa para reflexionar sobre otros temas, porque ustedes saben por dónde van más o menos los tiros con estas reflexiones nuestras, ¿no? Eh, bueno, partamos diciendo que obviamente unas fiestas patrias de cualquiera de nuestros países latinoamericanos es motivo para celebrar una gran oportunidad de festejar, ¿no? De disfrutar y compartir con el resto de los compatriotas chilenos, en este caso, o del país que sea, en el caso de todas las fiestas de los otros países latinoamericanos, y también celebrar con los extranjeros que viven en tu país, ¿no? Que son en parte ya parte del país y por lo tanto tienen no solo el derecho, sino que es bueno que se unan a estas fiestas y es una gran, es una maravilla, ¿no? Sobre todo después de casi 2 años de pandemia, le voy a llamar pandemia, aunque ustedes saben que tengo dudas con esa palabra, pero bueno. Eh, pero bueno, las fiestas patrias son de todas maneras un lindo tiempo para celebrar la vida y especialmente para generar cercanía social, ¿no? Que iría un poco a contrarrestar lo contrario a aquello. No vamos a ahondar más en ese detalle. Ahora bien, yo quiero aprovechar para partir con algo un poquito polémico, por decir de alguna forma. No es que me guste la polémica, pero es para ir dándole un poquito de condimento a esto. Y la pregunta, que es válida no solo para Chile, sino que para todos los países latinoamericanos y en general todos los países que han sido colonia alguna vez, ¿no? La pregunta es, ¿de qué se independizó Chile o qué independencia obtuvo Chile el 18 de septiembre de 1810, ¿no? ¿Qué significa esa independencia? Lo primero que nos viene a la mente es que Chile se independizó de España, ¿no? De la corona española. Y eso es más o menos cierto, ¿no? Pero la pregunta clave es, al independizarnos del imperio español o de la corona española, ¿pasamos a ser un país libre y soberano? Esa es la pregunta inquietante que quería hacer yo partiendo de esta reflexión. Bueno, en general en el colegio a todos los chilenos se nos ha enseñado que sí, y a todos los latinoamericanos se nos ha enseñado que la independencia es el momento en que el país pasó a ser independiente, libre y soberano. Pero yo me pregunto, ¿no será que simplemente pasamos de depender del imperio español para comenzar a depender del imperio británico? Todos sabemos que las guerras de independencia, todas las guerras de independencia de Latinoamérica fueron orquestadas por los masones, ¿cierto? Y en parte se podría decir que la masonería es una creación del Imperio Británico. Entonces, podríamos decir que pasamos a ser de una colonia española a una colonia británica, con todos los pros y los contras que eso significa, ¿no? Quizás si hubiésemos seguido dependiendo de España, seríamos un continente más, no sé, más latino, eh, más cargado a lo artístico, a la poesía, a la música, más cargado, bueno, más cargado a lo español, ¿no? Lo español que tiene una riqueza cultural fantástica.
Y sin embargo, pasamos a depender del Imperio Británico, que nos trajo quizás menos arte, menos cultura, menos cosas más humanas y humanistas, qué sé yo. Bueno, lo estoy pensando en voz alta, en realidad no estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, pero me da la sensación de que perdimos un poco de la parte más humana, más latina, más de corazón, especialmente países como Chile, que nos creemos los británicos, ¿no? de Latinoamérica, ¿no? Pero claro, ganamos en temas más económicos, más técnicos, más el orden más británico, en fin, ganamos algunas cosas al pasar a depender de los británicos, pero perdimos otras cosas que los españoles también tienen muchas cualidades positivas y negativas como todo el mundo. Bueno, pero si bien, volviendo al tema de si pasamos a ser soberanos o pasamos a ser, digamos, depender de alguien, alguien podría decir que la masonería no es puramente británica, ¿no? Entonces, habría que concluir, según esa visión, que las guerras de la independencia nos llevaron a ser una colonia de la gran masonería mundial, lo cual sería más complejo aún, porque Gran Bretaña la conocemos bastante y la masonería es bastante más secreta. Por lo tanto, si hubiésemos pasado a ser, en el momento de la independencia de nuestros países en Latinoamérica, hubiésemos pasado a ser colonia de la masonería, bueno, todo es más complejo y ya hay toda una cosa de secretismo y de agendas ocultas que sería bastante complicado, o que es, o que está haciendo. No voy a decir la palabra definitiva, digamos, a dar un juicio definitivo, pero es un tema a considerar. Bueno, obviamente aquí la respuesta se vuelve mucho más compleja, el análisis se vuelve mucho más complejo si es que pasamos a ser una colonia de la masonería, ¿no? La teoría más común, porque, o sea, la pregunta de qué es la masonería o qué implicaría ser colonia de la masonería es bastante compleja y habría que preguntarse qué es la masonería, ¿no? La visión más común dentro de los investigadores y los que saben de estos temas es que la masonería es como la organización de base de los Illuminati, ¿no? O sea, los Illuminati son un grupo más selecto, más discreto, que se ve poco, que se sabe poco, y la masonería serían sus brazos más en la calle, ¿no? Sería como la cosa más popular. La masonería sería la versión de la calle de los Illuminati. Ahora ahí viene la pregunta, bueno, ¿quién diablos son los Illuminati? ¿No? ¿Quiénes son estos seres que parecen de película, de ficción, parece de novelas de Brown, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, pero yo creo que la más sólida es que los Illuminatis o bien son los jesuitas o están muy estrechamente ligados como dos organizaciones paralelas, ¿no? De ser así, entonces habríamos pasado todos los países que nos independizamos a ser una especie de colonia jesuita, ¿no? Y ahí no sé si se complica más o menos, pero es bastante enredado, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes son los jesuitas? Se preguntarán algunos. Bueno, algunos saben de los jesuitas por el Papa, aquí en Chile por Padre Hurtado, varios próceres, algunos un poco caídos en desgracia, como el Renato, ¿cómo se llama el padre Renato? Ay, se me olvidó el apellido ahora, pero todavía quedan algunos con buen prestigio como el padre Hurtado, ¿no? Dentro de los jesuitas. Bueno, pero si vamos un poco más allá de la apariencia, también está, creo, ¿cómo se llama este padre? En Chile está el cura Berríos, ¿no? El cura Berríos que, gracias a Dios, todavía goza de una imagen maravillosa y en general todos confiamos en que el cura Berríos es un cura de verdad, honesto, creíble, realmente un cura de esos que deberían haber muchísimos más. Así que, y tenemos al padre Hurtado, o sea, también los jesuitas tienen sus representantes muy, muy loables, digamos, gente muy, muy respetable.
Sin embargo, si vamos a estudiar un poco más a fondo quiénes son los jesuitas, vamos a llegar a la conclusión de que muy probablemente son el regreso de los templarios. O sea, cuando los templarios fueron excomulgados, en vez de tratar de volver como templarios, obviamente era mucho más astuto volver como una orden nueva, aggiornata, ¿no? Con cambios, con ciertas características que ya no parecieran ser un ejército, porque después viene la pregunta, bueno, ¿quién diablos eran los templarios, ¿no? Y ahí podemos decir que los templarios eran como el ejército de la Iglesia Católica, ¿no? La milicia, el ejército de conquista y bueno, de las cruzadas y todas estas cosas de guerra y todo, y bueno, también saqueadores. Tenemos que decir que los templarios eran saqueadores, por donde iban saqueaban todos los tesoros, el oro, qué sé yo, todos los tesoros de los lugares donde iban conquistando o supuestamente liberando cristianos. Entonces, si los jesuitas son un reinvento de los templarios, entonces, ¿quiénes son los templarios? Bueno, tanto en la milicia de la Iglesia Católica como también eran los banqueros de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no solo saqueaban, sino que también hacían cosas bancarias y quizás un poco de usura, un poco de, en fin, lo que hacen los banqueros, ¿no? Sabemos que la banca es el negocio, digamos, el negocio, podríamos decir, sucio, más legal que existe, así que sabemos lo que hacen los banqueros y todo, e incluso dentro de la banca hacen mucho positivo, o sea, prestan dinero para muchos proyectos, o sea, también la banca tiene una cara muy positiva, en general la industria bancaria, pero tiene esa parte negra que es la usura y el hecho de que prestan, digamos, tienen $100 y con eso pueden prestar 1.000, ¿no? O sea, con un 10%, solamente teniendo 1, pueden prestar 10. Y después habría que preguntarse, bueno, ¿y ese 1 existe realmente? Al parecer ya no. Existió en algún momento, pero ahora ese 1 también es dinero ficticio. Así que bueno, pero no me quiero meter en esas cosas ahora porque esta no es un programa de conspiración como podría ser nuestro programa RQ o NCR, ¿no? Que son programas que exploran la política, la exopolítica y conspiración y todo. Esto es una reflexión más espiritual, pero estamos igual tocando temas múltiples para tratar de hacer que sea una reflexión que se conecte con muchas cosas, temas reales de la vida, ¿no? En fin, no es mi intención, como decía, ahondar tanto en estos temas, por no ser un programa específico de política ni de conspiraciones. Entonces, sigamos con la reflexión que quiero hacer hoy, que es en torno a qué significa la independencia, ¿no? Porque si todos los países latinoamericanos creímos lograr nuestra soberanía al independizarnos de España, y en realidad lo que hicimos fue pasar de dueños, digamos, de manos de los españoles a los ingleses. Eso fue todo lo que ocurrió, ¿no? Independencia real nunca la hubo. Entonces, así como la independencia de nuestros países y todos los países que fueron colonias no necesariamente significa que hayamos pasado a ser soberanos, de la misma forma, quizás nosotros como individuos, como seres humanos, también a veces nos liberamos de ciertas ataduras para, sin darnos cuenta, caer en otra, ¿no? Hacia allá quiero apuntar esta reflexión. Para que se entienda, pongamos algunos ejemplos. Sabemos que los ejemplos siempre son frágiles y siempre tienen sus defectos, ¿no? Pero usémoslo como ejemplo. Pensemos en una mujer que decide casarse principalmente o en gran medida para liberarse del control muy autoritario de su padre, por ejemplo, o de sus padres, ¿no? Y al final termina bastante sometida al marido, o totalmente sometida a su marido. Se libera del padre, que es muy autoritario, y termina casada con un hombre que es igual de autoritario que el padre. Ese es un caso que creo que se da mucho. Otro ejemplo similar sería un joven que se va de la casa
para ser libre, porque se siente oprimido, qué sé yo, y todo, se siente atrapado en su casa y en las reglas de su familia, y se va de la casa, se arranca y termina, por ejemplo, esclavo del alcohol o de las drogas, ¿no? Se libera de todos los controles paternales, pero se entrega a los vicios y termina esclavo de las drogas. Ese sería otro ejemplo, ¿no? Otro podría ser una joven que para ser independiente busca un trabajo y con sus primeros sueldos se arrienda un departamento, ahora es libre, pero al poco tiempo siente que su jefe es un abusador, un déspota, que la explota, que le exige demasiado, etcétera. Entonces pasa a ser ahora esclava en alguna medida de su jefe en vez de sus padres, o qué sé yo. O sea, son distintos ejemplos que grafican un poco a lo que me estoy refiriendo. Ahora, permítanme poner un ejemplo un poquito más controvertido, ¿no? La Revolución Rusa supuestamente era para liberarse de la tiranía del zar, ¿no? Y sin embargo, la Unión Soviética terminó siendo uno de los gobiernos más tiránicos de la historia, ¿no? Yo en lo personal pienso que la Revolución Francesa fue lo mismo, ¿no? Terminaron cortándole la cabeza en la guillotina a medio mundo cuando estaban tratando digamos, de deshacerse de una monarquía, Luis XIV, si no me equivoco, que no era tan terrible, no andaba cortándole la cabeza a todo el mundo. O sea, pasaron de una monarquía que puede haber sido un poco autoritaria a un gobierno bastante déspota, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir de la revolución comunista en China para independizarse del emperador, y después terminaron en un comunismo bastante duro, ¿no? Con millones de muertos, tanto en la Unión Soviética como en China hubo muchos millones de muertos. No los que se dicen, porque siempre la historia exagera, pero bastantes millones, ¿no? En fin, podríamos dar muchos otros ejemplos, pero creo que la idea ya se entiende, ¿no? Y es comprender que muchas veces, si no todas, cuando nos liberamos de una dependencia o esclavitud, normalmente lo que hacemos en realidad es cambiarla por otra nueva. Ahora bien, si la nueva dependencia es menor que la anterior, ¿no? Es menos estricta, menos dañina, menos tóxica, entonces, bueno, podríamos decir que es un paso adelante, es un avance, es un progreso, sería algo bueno, ¿no? Si una mujer se va de la casa porque el papá es un abusador, un golpeador, una persona, un borracho, qué sé yo, todo, y termina casada con un marido que es dominante, pero no la golpea, no es tan abusivo, es simplemente muy dominante, no le deja tanta libertad, pero no la golpea, no abusa de ella y todo, podríamos decir que es un paso, es un progreso. Sin embargo, no es el final del problema, es solamente un paso dentro de la solución de esta temática que es la falta de libertad, ¿no? Pensemos en la mujer que se casa para liberarse de un padre abusivo y violento y termina con un marido muy dominante, pero que no la golpea, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo antes. Bueno, voy a poner un ejemplo un poco más polémico y complejo. Imagina que tú te das cuenta que el mundo está totalmente controlado por una élite de personas extremadamente poderosas que tienen férreo control del mundo, como decíamos, y que esta élite o grupo, o digamos grupo secreto, lo que sea, parecen ser totalmente amorales y capaces de hacer prácticamente cualquier cosa para mantener el control sobre el planeta y eventualmente aumentar su control de la humanidad a un extremo. Imagínate que eso es lo que tú detectas ahora con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con las pérdidas de libertades, con la pérdida que conocemos de libre expresión. Sabemos que ya no podemos hablar de varios temas como se podía hace 2 años atrás. Imagínate que tú detectas que todo esto está orquestado por esta élite de magnates o de banqueros o de familias antiguas, ¿no? O de gente que de una u otra forma
se han vuelto en grandes filántropos, grandes influyentes en la humanidad, y han orquestado todo un sistema o todo un plan para aumentar su control sobre la población hasta llevarlo a una especie de dictadura o un tipo de gobierno mundial orwelliano, ¿no? de línea orwelliana. Ahora imagina que tú, que te das cuenta de todo esto porque eres lo que se llama un despierto, ¿no? Yo los llamo semidespiertos, pero normalmente se habla de gente despierta cuando conoce todas estas intrigas del poder. Imagínate que tú eres uno de esos despiertos o semidespiertos y decides romper este dominio de este grupo, esta cábala oscura, o gobierno en las sombras, o deep state, o como queramos llamarle, o nuevo orden mundial, o New World Order, ¿no? Entonces, dejas de escucharlos, dejas de escuchar y obedecer a sus medios de comunicación masivos, que ya sabes que están todos controlados por ellos, dejas de consumir los productos que fabrican estas grandes transnacionales que pertenecen a ellos, dejas de seguir la guía de las grandes religiones y filosofías que sabes que también son controladas por ellos, dejas de usar sus remedios y drogas y todo tipo de cosas por el estilo, que sabes que son controlados por ellos y que son sospechosos de causar daño a tu persona, ¿no? Dejas de seguir sus modas, sus tendencias, sus trending topics, ¿no? En fin, todos sus modelos sociales y todo lo que te meten a través de TikTok y a través de Instagram y a través de Facebook, de YouTube, de lo que sea, ¿no? Todas estas conductas que ahora hay que actuar de cierta manera, que hay que hablar de cierta manera, que la cosa del género, que la cosa de la raza negra, que decir negro ahora es malo, ¿no? Ahora nos dicen que si nosotros a alguien le decimos negro, lo estamos insultando, como si negro fuera algo malo de por sí, y todos tenemos que entrar en ese juego. Bueno, si tú estás, digamos, si tú te aburres de todas estas cosas y decides rechazarlas y no respetarlas y no meterte en esa línea, obviamente vas a tener, digamos, reacciones negativas de la gente, vas a tener castigo social, vas a tener funas, como se llaman aquí en Chile, cuando la gente masivamente te critica por las redes sociales o en la calle con manifestaciones, con cacerola, en fin. Vas a tener bastante resistencia, vas a tener problemas con las autoridades, vas a tener problemas con los remedios, que puede ser que te obliguen a ingerir un remedio, te obliguen, en fin, a hacer ciertas cosas y tú decides no hacerlo y empieza el conflicto, empiezan a criticarte, empiezan a decir que tú estás poniendo en riesgo a los demás porque no tomas jugo de papaya o porque no haces esto, porque no haces el otro, y empiezas como, sin darte cuenta, te vas volviendo arisco, menos sociable, más desconfiado, un poquito, digamos, amargado, un poco triste, apagado, en fin. Pero piensas que todo eso es normal para una persona que ha descubierto que todo en el mundo es mentira, que todo es engañoso, que la mayoría de los discursos son manipulación, son agendas ocultas, son corrupción, en fin, y te parece que tu actitud más seca, más arisca, es normal, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo te das cuenta, o alguien, o más de alguien te dice, que te has vuelto un poco amargado, un poco agresivo, un poco cínico, ¿no? Que ya no eres la persona alegre y cariñosa que eras antes, e incluso puede ser que tú mismo hayas comenzado a experimentar quizás algunas dolencias físicas que antes no tenías, alguna enfermedad, algunas molestias, dolores, en fin. Y entonces, lo más probable es que lo que has hecho, sin darte cuenta una vez más, es que has cambiado de carcelero, ¿no? Antes era esta élite o estos poderes fácticos los que te tenían esclavizado, y cuando te liberaste de ellos, ¿no? Ahora eres esclavo de tu propio resentimiento,
tu propia falta de cariño, falta de ternura, falta de amistad, falta de buena onda, ¿no? Falta de sociabilidad, de amistad, en fin, de ciertas características que son fundamentales para un ser humano. El entusiasmo, la alegría de vivir, el compañerismo, la solidaridad, la compasión, en fin. Entonces, ganaste, por un lado, te independizaste de estos tiranos, pero ahora eres esclavo de tu temperamento agresivo, duro, arisco, en fin, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la gran pregunta. Si esto es así como yo lo he planteado, ¿cómo entonces nos volvemos realmente libres? ¿No? Si al liberarnos de una tiranía, normalmente caemos en otra, que puede ser una tiranía personal, una tiranía de nosotros mismos, de nuestro, podríamos decir, de nuestro ego, de nuestra personalidad, falta de amor, falta de luz, en fin. Bueno, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta creo que es una gran pista para saber cómo ser realmente libres. Sin embargo, aunque la mayoría coincide con esta frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aún queda la pregunta, bueno, pero ¿cuál es, digamos, precisamente esa verdad? ¿No? Hay personas que dicen conocer muy bien los evangelios y las enseñanzas de Cristo y dicen, yo sé a qué verdad se refería Jesús. Sin embargo, digamos que no queda 100% claro cuál es esa verdad que nos hace libres. Supongamos que es así, porque si tú lo tienes claro, bueno, no necesitas mayormente estas reflexiones. Así que si sientes que no está 100% claro cuál es esa verdad que Jesús decía que nos hará libres, hagamos el intento de más o menos tratar de llegar a la conclusión de cuál será esa verdad. Para mí, y este es mi planteamiento en esta reflexión, la respuesta a esta pregunta no es tan difícil, aunque lo parezca. Yo diría que es simple, pero simple de enunciar, pero no es simple de explicar, y menos de aceptar, y menos de aplicar, ¿no? O sea, la respuesta que voy a dar ahora es un enunciado simple de hacer, pero difícil de explicar, difícil de aceptar y difícil de aplicar. ¿Cuál es el enunciado? Es el siguiente: para alcanzar la verdadera libertad, debes hacerte responsable del 100% de tu vida. Ese es mi planteamiento en esta reflexión. Esa es, para mí, la gran clave de la libertad. Debes hacerte responsable del 100% de tu vida. Yo, en lo personal, estoy totalmente convencido que esta es la respuesta correcta, pero también, como dije antes, sé lo difícil que es entender bien lo que esto significa y aceptarlo posteriormente una vez que lo entiendes. Porque la reacción lógica ante lo que acabo de decir es preguntarse, ¿y por qué tenemos que hacernos responsables del 100% de nuestras vidas? Si muchas de las cosas que nos pasan no son nuestra responsabilidad. ¿Por qué vamos a ser responsables, por ejemplo, si tus padres no te quisieron, ¿no? Si naciste con una enfermedad, si naciste con una discapacidad? ¿Por qué vas a ser responsable si abusaron de ti, si te abandonaron, si te humillaron, si te violaron, si no te dieron la educación que tú querías o que necesitabas, o la formación adecuada, o el ejemplo paternal, familiar, en fin? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en una familia así, con todos esos problemas, o con este cuerpo, con ciertos problemas físicos, en fin? ¿Cómo voy a ser yo responsable de esto? Eso es lo que alega todo el mundo. Y es bastante lógico alegar esto. O sea, estas quejas de hecho parecen desbaratar totalmente mi frase de la clave de la libertad, que es hacerse 100% responsable. Para ir entendiendo un poco más este asunto, que no es fácil, partamos por señalar la primera clave para entender, que es la palabra misma, responsabilidad.
La palabra, si nos damos cuenta, se forma de response, habilidad. En inglés, response ability. ¿No? Es más o menos lo mismo, que significa la habilidad para responder, ¿no? Response, habilidad, habilidad para responder, ¿no? Ahí hay una clave importante, que nos está señalando que lo más importante en una experiencia o en una situación en la que tú te encuentras no es lo que te está ocurriendo, sino cómo estás respondiendo a ello, ¿no? Eso es responsabilidad en un sentido más profundo. Yo creo que ciertos seres muy inteligentes dejaron muchas pistas en el lenguaje, y esta es una de ellas, la palabra responsabilidad, que es aprender a responder de forma adecuada, y es la respuesta lo más importante en tu experiencia, no lo que te ocurrió. No importa si te falta una pierna, un brazo, si eres ciego, si no te quisieron, si te abandonaron, si te humillaron, si te violaron. Lo más importante es la forma en que tú reaccionas y respondes a esta situación. Esa es la primera pista, ¿no? Es decir, la clave no estaría en lo que nos ocurre, sino en cómo respondemos a ello. Toda experiencia difícil puede ser vista o como una tragedia, ¿no? Una experiencia injusta e inútil, o como una oportunidad para aprender algo, ¿no? Y lo más importante aquí, en esto de un problema como una oportunidad para aprender, es que si aprendemos aquella lección, solucionaremos para siempre un problema que tenemos ahora mismo dentro de nosotros, ¿no? Entonces no es una lección azarosa o una lección caprichosa, es una lección que nos está enseñando cómo solucionar un problema que nos está dañando en el presente, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Lo cual obviamente va a hacer que nuestra vida mejore ostensiblemente. Ahora bien, esta explicación, que se puede ver una experiencia dura tanto como una tragedia, como una lección, es solo parte de la respuesta que di al principio, ¿no? Pero esto es mucho más profundo y complejo. No es solamente decir lo importante no es lo que te hicieron, sino cómo reaccionaste. Esa es parte de la respuesta, ¿no? Porque alguien podría decir, ¿y por qué justo yo tengo que aprender lo que es ser ciego? ¿Por qué justo yo tengo que aprender lo que es estar en silla de ruedas? ¿Por qué yo tengo que aprender lo que es un cáncer o un cáncer terminal? ¿Por qué yo justamente tenía que ser abusada o abusado? ¿Por qué yo, si a otras personas no les pasa eso? ¿No? Esa sería la otra queja. Como si estas fueran lecciones, bueno, pero enséñenles estas lecciones a otros. Yo no quiero aprender la lección de ser ciego. Yo no quiero aprender la lección de andar en silla de ruedas. Yo no quiero aprender la lección de ser violado. Pero es que no es tan simple, no es al azar como parece, ¿no? Y para esto tendremos que recurrir lamentablemente a un tema complejo, que es el de la preexistencia o las vidas pasadas o la reencarnación, que incluye el karma, ¿no? Tampoco voy a entrar en todos estos temas ahora porque son muy largos y no es parte de la idea de la reflexión. Pero sí quiero mencionar que si existe en el multiverso, en el universo, un Dios decente, no como algunos dioses de ciertas religiones que no son muy decentes y que dan mucho que desear, pero si existe un Dios realmente decente, un Dios como debe ser un Dios, entonces lo lógico es pensar que ninguna de nuestras experiencias puede ser fruto de la casualidad, ni tampoco del azar, ni menos de la mala suerte, ¿no? ¿Qué clase de Dios chambón dejaría que la gente sufriera por mala suerte, teniendo todo el poder y teniendo todo el control de lo que ocurre, y Dios dejar que la mala suerte hundiera a unos mientras levantara a otros? Sería un Dios bastante chambón, ¿no? Por lo tanto, si existe un Dios decente, como yo creo que existe, nada puede ser por casualidad, ni por azar, ni por suerte, ni menos por el capricho de una deidad colérica, castigadora, veleidosa,
temperamental, que un día se levanta con el pie izquierdo y decide arrasar con la humanidad, matarlos a todos, mandar un diluvio, mandar un castigo, mandar fuego, mandarlos todos al infierno. No me refiero a ese tipo de dioses chambones, me refiero al Dios verdadero. El Dios verdadero jamás permitiría que todas las experiencias y todo fueran por el azar, ¿cierto? Por lo tanto, deben ser sí o sí resultado de algo que hemos hecho o pensado en algún momento de nuestro pasado en la preexistencia, o sea, en la vida extensa, no en esta pequeña vida de 80 años que estamos teniendo ahora, promedio 80 años digo, sino que en la vida larga, en la vida donde encarnamos muchas veces o preexistimos en otras dimensiones, o en fin, lo que sea. No conocemos todas las formas en las cuales podemos existir, pero las experiencias, si no responden a cosas que hemos hecho o pensado en esta vida, corresponderán a cosas que hemos hecho o pensado en otras existencias de las cuales no tenemos conciencia, ¿no? Podríamos, por lo tanto, hablar de karma, ¿no? Podríamos hablar que el karma es lo que te lleva a tener una situación tan dramática como una invalidez, como un cáncer, como una violación, como, en fin, esas cosas terribles tienen que ver con el karma. Sin embargo, no nos referimos al karma en el sentido infantil del término, como que el karma es un castigo, ¿no? Estoy pagando mi karma porque fui un pecador o cometí pecados y ahora me están apaleando porque el karma me está dando duro, me está apaleando, me está castigando por lo que hice. No, no nos referimos a esa acepción infantil del término karma, sino en el sentido de que el karma es la necesidad de sanar las heridas, o responde, digamos mejor, el karma responde a la necesidad de sanar las heridas que han quedado en nuestra conciencia. Esa es mi definición de karma, ¿no? Y esas heridas han quedado en nuestra conciencia producto de la forma en que hemos procesado y luego almacenado esas experiencias o pensamientos. Voy a repetir esto porque me parece de una importancia fundamental lo que acabo de decir. Por lo tanto, lo voy a repetir. El karma, y lo voy a hacer en una frase así redondita, el karma se basa en la necesidad de sanar aquellas heridas que han quedado en nuestra conciencia o mente, producto de la forma en que hemos decidido, nosotros voluntariamente, procesar la experiencia y, por lo tanto, almacenarla en nuestra conciencia, ¿no? Tanto una experiencia como un pensamiento, porque al final las experiencias físicas, aquellas cosas que ocurren en el mundo físico, en el mundo de los cuerpos, en el mundo de las acciones, en el fondo es una manifestación de nuestros pensamientos. Por eso aquí yo junto lo que son experiencias y pensamientos, ¿no? Lo voy a repetir rapidito por tercera vez por la importancia que tiene. El karma se basa en la necesidad de sanar aquellas heridas que han quedado en nuestra conciencia producto de la forma en que hemos decidido procesar y almacenar nuestras experiencias o pensamientos. Esta es una frase sacada directo del método Dalom, para aquellos que siguen el método Dalom en este canal, ¿no? Entonces, el karma no es una cuenta que debemos pagar, sino algo que debemos sanar para poder recuperar nuestra paz interior y por lo tanto recuperar nuestra felicidad o la dicha de existir, de ser, ¿no? Entonces, como podrás ver con todo lo que hemos dicho, al entender esto, primero entenderlo, después creerlo, aceptarlo, ¿no? Antes de aplicarlo, pero si ya lo entiendes, vas a comprender la conveniencia de asumir el 100% de la responsabilidad de todo lo que experimentas en tu existencia. Si vas caminando por la calle y te cae una teja, tú eres 100% responsable de eso.
aunque alguien te la haya tirado a propósito o haya sido un accidente, no importa. Tú estás viviendo una experiencia que el poder y la sabiduría divina permiten, no es que Dios te haya tirado una teja en la cabeza, pero la sabiduría divina permite que tú tengas esa experiencia que en cierta medida tú mismo la has diseñado en otros planos de conciencia, ¿no? Yo insisto, Dios no anda tirando tejas y tirando palos y tirando enfermedades, Dios no se mete en esas cosas, pero, sin embargo, si Dios permite que tú, en tus planos inconscientes, o en tu yo superior, o en tu ser de dimensiones superiores, fabrique una experiencia dolorosa para aprender o para reflexionar sobre un tema, o bien para pagar como si fuese un pecado, porque parte de tu conciencia puede creer en el pecado y creer que necesitas el castigo, ¿no? Pero si todo eso ocurre, en definitiva, es porque está respondiendo en un nivel u otro a algo que parte de tu mente piensa que es una experiencia necesaria para ti. Y la forma de aprovechar eso al máximo es preguntarte, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de esta violación? ¿Qué tengo que aprender de haber nacido ciego? ¿Qué tengo que aprender de que me golpearon, que me asaltaron, me robaron? Tercera, cuarta, quinta vez que me roban el negocio, sexta vez que me entran a robar a la fábrica, cuarta vez que me roban el auto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que aprender para que no me sigan robando? ¿Qué tengo que aprender? Por ejemplo, no ser tan crítico y tan duro con los ladrones, ¿no? No juzgarlos así como si tú fueses Dios. No juzgar al que tiene más que tú, no juzgar al que tiene menos, no juzgar, en fin. Tiene que haber una lección en lo que te está ocurriendo. Siempre la hay. Ahora bien, quiero dejar muy claro que el karma no es necesario pagarlo con desgracias, con experiencias dolorosas. El karma se puede pagar, o sea, no pagar, porque no es necesario pagar el karma. Ojo, el karma es simplemente la necesidad de sanar parte de tu mente. Si tú, por ejemplo, decides perdonar absolutamente a todos de todo, no tienes que pagar ningún karma, se acabó. El perdón reemplaza el karma, porque la idea final no es el castigo, la idea final es sanar, ¿no? Por eso el karma no es un pago de un castigo, no es un pago de un pecado. El karma simplemente es aquello que te va de una u otra forma, si no decides perdonar por las buenas, si no decides perdonar por tu corazón, por tu amor, por lo más elevado que hay en tu espíritu, entonces a la larga tú mismo, desde tus niveles superiores de conciencia, vas a decir, ¿sabes qué? Soy tan cabeza dura, me cuesta tanto perdonar, me cuesta tanto amar a mi enemigo, que creo que la única forma va a ser con un palo en la cabeza, con una enfermedad, con una experiencia dura. Pero eso es una decisión que tomas tú en algún nivel de conciencia. Pero si quieres irte por el camino fácil, aprende a perdonar a tu enemigo. Aprende a perdonar al peor de tus enemigos, a tu violador, al que te robó, al que mató a tu hijo, al que te cortó las piernas con una sierra eléctrica, con una motosierra tipo gángster, al que te secuestró durante 10 años en un calabozo, al que te arruinó la vida, a todos, absolutamente a todos. Trata, no digo que sea fácil, pero ese es el camino fácil, porque si perdonas todo, sin importar lo que crees que te hayan hecho, porque da lo mismo, porque esta dimensión, como ya hemos hablado tantas veces, es una especie de simulación, es una especie de realidad virtual que está diseñada, digamos que está diseñada para tener las experiencias necesarias para sanar la mente. Aunque el propósito original de este mundo en el que estamos fue abandonar a Dios y alejarnos de Él y tratar de vivir una vida sin Dios, el propósito actual, si tú estás en el camino de vuelta a la fuente, el propósito del mundo ha cambiado. Y ahora el propósito es el que el Espíritu Santo le dio al mundo, ¿no? El ego le dio al mundo el objetivo de separarse de Dios, pero el Espíritu Santo le dio un nuevo objetivo, que es usar este mundo como una escuela o como una especie
de realidad virtual, donde tú puedes inventar sin darte ni cuenta cualquier experiencia, hasta la más dura o la más placentera, pero todo encaminado a sanar hasta la última herida que haya en tu mente o en tu conciencia. Bueno, creo que esta reflexión se extendió demasiado, así que la vamos a dejar hasta ahí. Espero que esto, entre reflexión dieciochera, entre reflexión conspiranoica y reflexión espiritual, haya dejado alguna enseñanza y algo positivo. Y a todos mis compatriotas chilenos, a todos los que viven en Chile, bueno, les deseo unas maravillosas fiestas patrias. Hagamos un gran acercamiento social que tanto necesitamos, cariño, afecto, veamos a nuestros amigos, parientes, pasémosla bien, divirtámonos, porque necesitamos energía positiva, necesitamos alegría, necesitamos recuperar la alegría de vivir, recuperar el humor, la felicidad, en fin. Así que un buen vino, una buena empanada y ¡viva Chile, mierda!